Bueno, pasamos por último a la parte de concursos de arquitectura, ¿vale? Y este concurso de arquitectura, pues fue muy especial para mí, porque supuso casi un antes y un después. Y bueno, este concurso fue para rehacer el paseo que hay en el East River de Manhattan. Aquí está Manhattan y como ya todos conocéis, más o menos, tenemos la parte oeste y la parte este. La parte oeste había sido recién reactivada gracias al proyecto de Scofidio del High Line de Manhattan, que si no habéis estado ahí, os recomiendo encarecidamente que vayáis, ¿vale? Porque lo que hicieron fue reutilizar las vías de tren elevadas, que ya estaban sin uso, para rehacerlas y convertirlas en un paseo por Manhattan elevado, desde el cual tú vas paseando con distintos acontecimientos que ocurren en ese paseo. Pues hay una zona de césped, una zona para estar, una zona de pajareras, creo que había una zona de cine, de pequeño cine. Es decir, como todo un paseo, un recorrido a través de las vías elevadas del tren para disfrutar de las vistas de Manhattan a un nivel superior y también para disfrutar de distintos espacios. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues como había ocurrido eso y habían visto la reactivación que había supuesto ese proyecto, pues toda esa comunidad de vecinos estaba un poco, no preocupada, sino querían de alguna forma reactivar el paseo del East River, que habían visto como pues, era bastante anodino, bastante gris, sin uso, y se les propusieron hacer un concurso internacional. En ese concurso internacional, pues lo que querían era detonar de ideas, a partir de distintas ideas, para conseguir pues, en el futuro reactivar esa zona. Lo interesante del concurso y por lo cual nos pusimos a manos a la obra, fijaos que ese concurso es internacional, promovido por los vecinos del Upper East Side. Total, que nos pusimos manos a la obra y empezamos a analizar el East River de Manhattan, que es la zona del río que hay a la derecha. Y una de las cosas más interesantes que tiene el East River, estudiando un poco la situación, no he puesto fotos del origen, pero bueno, imaginaos un paseo pues, bastante gris. Además, estaba el paseo dando al río y justo al lado estaba la autovía de no sé cuántos carriles que cerraban, ¿no? Esa zona. Bueno, pues una de las cosas que más nos interesó es los cambios de la marea. Y son, a lo largo del año, la marea subía y bajaba 6 metros. Con lo cual, esos 6 metros de diferencia fueron, en un primer momento, el motor, el origen de una de las intenciones que nuestra idea iba a barajar. Otra de las ideas fuertes es que, como esto se trataba de transformar de algún modo el paseo, pues como buen paseo tenía que tener un comienzo y tenía que tener un final. Entonces estudiamos unas piezas o una pieza de inicio y una pieza de final. La pieza de origen o la pieza de inicio, pues es la que veis en la parte inferior, esa especie como de logo que hicimos, donde básicamente está reflejada las ideas e intenciones que tuvimos en el proyecto. Bueno, pues la idea inicial, o sea, el elemento inicial era una estructura vertical ligera, de estructura metálica, que se podía recorrer verticalmente y donde había distintas especies arbóreas o especies vegetales típicas de Manhattan, pájaros, es decir, toda la fauna y flora más importante a destacar de Manhattan se recogió en una especie de jaula vertical que podía ser visitada por la gente. Y el elemento final era esa misma estructura vertical, pero puesta en horizontal sobre el East River, a modo de gran bloque de hormigón que hacía el blanco y el negro, por así decirlo, o el macho y hembra de la pieza anterior, ¿de acuerdo? Si la pieza anterior vertical pues tenía perforaciones y dejaba zonas en blanco, pues la zona que estaba en horizontal rellenaba esos huecos. Ahora lo veréis y lo entenderéis mejor. Bueno, ¿y qué hacemos con el paseo? Bueno, la idea del paseo era bastante sencilla. Sencilla era plataformas con distintas densidades. De tal manera que cuando la marea subiera o bajara, totalmente el paisaje cambiara. Porque muchas de esas plataformas iban a ser de bloques de hormigón encajados en el fondo del East River, otros iban a ser plataformas de madera, con lo cual
y unas eran de hormigón, otras de madera y otras no me acuerdo muy bien si lo hicimos cerámicos o... Pues resulta que tenemos distintas densidades y conforme la marea sea variable a lo largo del año, el paisaje y el paseo iba a transformarse. ¿Vale? Bueno, ahí vemos a la derecha cómo la pieza vertical encajaba en la pieza horizontal. Y la pieza vertical hemos dicho que era esa pajarera, la pieza horizontal eran zonas de esparcimiento, de ocio, todavía una zona para volar en globo, en fin. Un poco, ya sabéis que esto es un concurso de ideas, de intenciones, que bueno, que luego habría que detallar. Aquí vemos incluso muchas de esas plataformas, como estáis viendo un poco en el esquema, permitían que se moviesen de un lado para otro, ¿de acuerdo? Pues si eran de madera, pues eran como pequeñas balsas, podían transformar de un sitio a otro. Y esta era la situación, ¿no? Yo creo que con estos renders, estamos hablando de renders del año, pues de hace mucho tiempo, pues yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Es la misma imagen, pero en dos estaciones del año, por así decirlo, ¿vale? Entonces vemos que en la parte con marea baja, pues todos los volúmenes suben hacia arriba y se ve el paseo pues muy recorrible, por así decirlo. Y cuando la marea sube, pues de repente algunos islotes o plataformas se han quedado aislados, formando esas estancias aisladas donde la única manera de llegar es mediante embarcación. Y bueno, pues aquí una serie de imágenes finales. Cómo íbamos a construir esas plataformas, cómo se iban a anclar, para que no las que iban a ser de madera, pues tenían que tener como anclajes en la parte inferior, etc. Y esta fue un poco la imagen final que se expuso. Y como ya sabéis, no sé si lo sabéis, pero bueno, obtuvimos una mención honorífica y fuimos a Manhattan a recibirla. Gente allí estupenda. Y todos estos paneles se expusieron en el Met, ciudad de Nueva York, allí en Manhattan, al lado del Central Park. Y por supuesto son renders, casi son mitad render, mitad fotomontaje. Otra idea de proyecto fue otro concurso que hicimos para un pequeño pueblo de Italia. Y básicamente este es el croquis con la idea que íbamos a tener, ¿vale? Teníamos un tiempo muy limitado, no se nos ocurría nada y la única idea que tuvimos es superposición de distintas capas y la idea de cómo uno mira desde las viviendas y cómo es observado desde fuera. El proyecto consistía en una serie de viviendas a lo largo de un recorrido para subir a una montaña encima de la cual había unas ruinas de un castillo. Entonces, básicamente es un proyecto muy complejo porque se trata de operar en la naturaleza. Y los arquitectos, la verdad que no suelen saber trabajar muy bien con plantas, árboles y paisajes, por así decirlo, ¿vale? Sabemos normalmente construir volúmenes, pero cuando se nos pone el problema de cambiar los pavimentos, jugar con distintas alturas o vegetaciones, pues lo pasamos regular. En este caso, estaba claro que el camino iba a ser un apartado importante. Y entonces en este camino tendríamos que hacer el camino, estancias y finalmente esos ojos que iban a ser las viviendas o este pequeño hotel disperso, porque iba a ser como, quiero recordar que era como una especie de hotel, pero eso sí, disperso a lo largo de la montaña. Esta fue la imagen final que hicimos, como, pues bueno, había distintas plantaciones en distintas zonas, como ahora veréis, y distintas estancias, aunque la gran mayoría pues eran viviendas de madera elevadas sobre el terreno. Este es un poco en planta cómo se planificó las distintas texturas, las distintas zonas de huertos que íbamos a proponer y cómo todas ellas pues, se vinculaban a través de unos caminos principales, muy importante, y unos caminos más de dispersión, ¿vale? Esta diferenciación es importante, pero no solamente aquí en este proyecto, sino en general. Si os dais cuenta, muchos de los edificios importantes tienen como unas circulaciones de función contra incendios o para acceder rápidamente a la planta quinta, pero luego hay otros paseos más contemplativos, ¿no? Esta era la idea fundamental. Y aquí veis pues, la capa de caminos, se hicieron
reforestaciones de distintas zonas y la zona de contemplativa. Y ya veis que arriba está como un damero donde se colocan las piezas y se superpone, también se juega un poco con la superposición de distintas mallas. Desde la primera, que es una malla totalmente orgánica, y la siguiente, donde están los árboles y las pequeñas alojamientos, que sigue una retícula totalmente ortogonal. Bueno, esta es una de las secciones que se propusieron. ¿Y las viviendas? Bueno, pues las viviendas formaban parte de lo natural, formaban parte de los árboles. Se colocaban entre distintos árboles, eran todas de madera, con estructura metálica, por supuesto, y con distintas plataformas. Y finalmente, por último, vamos a hablar de un proyecto, creo que fue el último concurso que hice o que hicimos hace bastante tiempo, y es en la pequeña isla donde está la Estatua de la Libertad. En esa pequeña isla se propone pues, una zona que potencie la Estatua de la Libertad, que suponga unas zonas pues, para distintas zonas de exposiciones, zonas de paseo, etc. Bueno, pues lo que decidimos es, como era una idea, un concurso de ideas, lo que se lanzó al vuelo es coger una parte de la isla de la Estatua de la Libertad y transformar esos trozos en distintas embarcaciones, por así decirlo. Es decir, no es que la idea era básicamente cortar ese trozo y formalizarlo de nuevo de una manera más ligera, artificial, vamos a llamarlo. Pero de algún modo la idea que veis arriba del todo es la de coger la isla de la Libertad y mediante distintas embarcaciones que llevasen parte de esa isla a todas las zonas de la zona de Manhattan o de Brooklyn, etc. De algún modo la idea utópica era esa libertad que está concentrada en esa isla, llevarla hacia todos los posibles sitios de Manhattan o de Brooklyn o de lo que, bueno, distintos sitios, Staten Island. Y bueno, lo que hacíamos era partir esa zona, convertirlo en embarcaciones y luego hacíamos, como veis ahí a la derecha, una zona de estancias de museo, etcétera, con un gran espejo. Y en ese espejo siempre la idea era que la Estatua de la Libertad quedase reflejada para en cualquier sitio siempre que tuviésemos la imagen posible de esa estatua. Es decir, desde esa isla, en cualquier punto, tú tuvieses siempre la imagen de la Estatua de la Libertad en todos los sitios. Entonces veis que está formado por dos zonas, o sea, dos elementos fundamentales. Uno, las embarcaciones con los trozos de la isla, y otro, un gran paseo con zonas y estancias de museo, pero que albergaba un gran espejo para que todo estuviese reflejando esa estatua en todo el momento. Bueno, aquí veis las distintas cubiertas. Bueno, las distintas cubiertas. Aquí veis lo que se hizo en cada una de las embarcaciones, vamos a llamarla. Lo que veis a la izquierda en la zona central son las cubiertas, que esas cubiertas iban a ser móviles, se iban a mover en función de la luz solar para captar la mayor cantidad de energía. Y finalmente la sección donde se ve esa idea de que la estatua quedase reflejada siempre en todos sitios. De nuevo vemos aquí un poco algunos renders de cómo quedaría esa zona. Este fue uno de los paneles grandes que se hicieron, donde bueno, pues está todo explicado más o menos. Había una conexión entre la Estatua de la Libertad y la nueva pieza que reflejaba la Estatua de la Libertad, y eso estaba todo vinculado mediante una pasarela. Y por último, un experimento, ¿vale? Esto fue un experimento que hice y es ante la necesidad de algo que siempre estaba en mi cabeza y que aparte muchos me habéis preguntado. Jorge, ¿por qué la arquitectura no evoluciona de una manera tan drástica como los apartados de la ingeniería? Es decir, ¿por qué seguimos con el mortero de cemento? ¿Por qué seguimos con los ladrillos? ¿Por qué seguimos entrando a casa con una llave y subiendo incluso las cajas de las persianas? Bueno, pues una propuesta al aire que hicimos a modo de idea fue un taller de robótica, porque no es domótica, es robótica, donde la idea fundamental era hacer como una especie de espacio a nivel de maqueta
tristemente a nivel de maqueta, porque mi idea era incluso elevarlo a grandes empresas que pudiesen hacer eso a nivel real, ¿no? Escala. Pero bueno, la idea era, o lo que se lanzó era hacer una pequeña maqueta donde tuviese alguna de las intenciones que podíamos establecer para el futuro. Bueno, la maqueta que yo hice, la maqueta inicial, fue simplemente una cubierta, como vais a ver, que lo que hacía era, de algún modo, captar la iluminación solar en función de dónde estuviese. Es decir, estudiaba la zona el recorrido del Sol y básicamente se adaptaba a pues transformando su propia cubierta, la propia forma. La idea iba un poquito más allá, lo que pasa es que finalmente pues, no la desarrollé, pero la idea partía de lo siguiente. Imaginaos un espacio cuya envolvente sea móvil y sea adaptable. De tal manera que tú la pones en cualquier sitio y analice desde los vientos hasta recursos de lluvia, etcétera. Y la luz, por supuesto. Y tuviese como una inteligencia propia, donde en función de dónde viene el viento, la luz, los recursos hídricos, etcétera, fuese cambiando la forma, adaptando las zonas para captar más luz, para que el agua cuando lloviera se quedase acumulada en la cubierta a modo de aljibe. Es decir, toda una serie de una vivienda viva, que ese era un poco el lema, una vivienda viva capaz de pensar en función del lugar donde esté, cómo aprovechar los recursos del entorno. Claro, esto es ciencia ficción, pero yo creo que con la tecnología que tenemos hoy se puede hacer perfectamente. Es decir, imaginaos un espacio, llegas a un sitio, tú pones tu espacio y lo primero que hace es un poco como lo que hablábamos al principio. Por eso lo he puesto al final porque, aunque no lo creáis, encaja con la idea de los monjes que he puesto al principio. Es decir, primero estudiamos con un tiempo, le damos un tiempo a ese artefacto, vamos a llamarlo así, para que piense las situaciones de recursos que tiene ese lugar, y luego ya él mismo va adaptando la forma y las necesidades para que capte el agua de lluvia, capte la máxima luz solar, los recursos del viento, etc. Bueno, en primer lugar, lo que sí que me dio tiempo es hacer una pequeña maqueta un poco con el tema de la iluminación solar, ¿no? De cómo aprovechar al máximo los recursos del sol. Y básicamente esta era la maqueta, era muy sencillita, eran como unos triángulos que se movían y que en función de dónde pusiera, en este caso, pues pusiera yo el flexo, ves que hay ahí como unos sensores de iluminación, pues esa cubierta se iba moviendo de un sitio a otro. Aquí tenemos un vídeo, ¿vale? Un poco la idea era para formalizado en las cubiertas que os he dicho antes del concurso. Es decir, todo esto forma parte del concurso anterior y cómo esas cubiertas pueden moverse y pueden dar forma a un espacio. En este caso es simplemente una cubierta. Lo que hice, bueno, pues le puse una serie de sensores con unos motores. Incluso luego hice una aplicación de móvil para que tú desde tu móvil, aquí veis que enciendo la maqueta y básicamente ahora, en función de donde ponga la luz, pues va a ir adaptando para recoger la cantidad de luz solar posible. Sencillo, pero bueno, había que programarlo. Ahora luego también hice una aplicación para el móvil. Grabáramos. En esta aplicación, pues bueno, lo conecto vía Bluetooth. Y a partir de aquí, pues hay distintos modos. Uno manual, donde tú puedes manualmente. Modo A creo que era el automático que hemos visto antes. Tú, en función de dónde esté la luz, pues aparte ves el porcentaje de iluminación que tiene un sensor y otro, ¿vale? El porcentaje de la izquierda 14 y el otro 27. Entonces la iluminación la vamos cambiando y vais viendo cómo va cambiando el porcentaje. Salimos 17, 18, poco a poco va cambiando para saber en cada una de las zonas cuánta iluminación va recibiendo el modo B, no me acuerdo si era automático, sí, era como posiciones
en tanta adaptación, sino que era más o una u otra. Por último, el modo C era que tú mismo lo movías con un slide que había ahí al fondo. Movías slide viendo la forma. Tardaba un poquito en reaccionar, no sé por qué. Cuidabas, había como distintas. Y bueno, pues esto es todo. Así es que espero que os haya servido un poco de, pues para vuestras ideas en proyectos, para vuestras... estoy abierto, como ya sabéis, a sugerencias, comentarios y, por supuesto, os pediría que si os ha gustado el contenido, pues apoyéis un poco con un like o con suscribiros, porque ya os digo que espero que os esté llegando. Yo no conozco esto de YouTube mucho. Y tampoco es mi finalidad. Mi finalidad, como yo os dije el primer día, es que haya gente todavía a la que les lleguen estos vídeos y sea capaz de disfrutar de la arquitectura, pues, tanto como yo lo hago, con esa pasión y esa necesidad. Y, por supuesto, sobre todo, si no sois arquitectos, bienvenidos, porque creo o me gustaría que estos vídeos también llegasen a esas personas y descubrieran este mundo que tristemente creo que ahora, hoy en día, pues muchos no lo conocen en profundidad. Un poco es una forma de difundir este mundo tan auténtico y tan hermoso. Así es que nada, espero os haya interesado y nos vemos en la próxima.